diciembre del 2021 empecé a experimentar con la autohipnosis y con las afirmaciones positivas para dormir. Este experimento y esta inquietud nace a raíz de varios estudios y varias entrevistas que vi tanto del Dr. Bruce Lipton como el Dr. Joe Dispenza, ambos expertos en el campo de la reprogramación del subconsciente, entre otras cosas, y autohipnosis, afirmaciones positivas y varias herramientas como la repetición, como el superaprendizaje. Meses más tarde entrevisté al Dr. Bruce Lipton para el podcast, tanto en vídeo como en audio, y podrás acceder a esa entrevista, que está en inglés, pero en el vídeo con subtítulos en castellano, en la descripción del vídeo o en algún lugar en etiquetas que saldrán por aquí en el vídeo. Entonces, realicé un experimento que, si no me equivoco, fueron, 120 días de afirmaciones, escuchando afirmaciones positivas para ir a dormir. De manera que pudiera probar si es posible una reprogramación del subconsciente, si es posible realizar una autohipnosis, ya que el Dr. Bruce Lipton dice que uno de los medios para cambiar el programa es la repetición y otro la autohipnosis. Así que mezclé ambos y trabajé con ambos. Me ha tomado bastante tiempo porque el informe, el estudio, la extracción de datos a nivel empírico, y tampoco, a pesar de que trato de seguir el método científico, no es realmente un experimento científico. Tiene sus limitaciones y su falsabilidad, como se denomina en el ambiente, en el entorno científico. En este caso, mucho más. Tanto que las pruebas se aplican únicamente a mí. Podría no servirte o podría servirte. Lo cierto es que seguro que haya algo que puede ser de valor y de utilidad y de servicio. Esa es la razón por la que comparto todos mis experimentos que se han convertido en mi vida, en mi estilo de vida, en mi forma de vivir y en mi forma de trabajar y de ganarme también la vida a nivel de profesión, a nivel de trabajo, a nivel de trabajo con individuales, con grupos. No experimentando, pero sí extrayendo lo que he sacado o compartiendo y aplicando lo que he extraído de la experimentación a entornos familiares, a entornos laborales, a entornos personales, tanto de self-mastery, tanto de alto rendimiento holístico, de ultraproductividad, de estoicismo, de actitud imparable, de life hacking, de biohacking, de vivir, de trabajar, de maximizar, porque los experimentos son un máster único, inédito, poco común y realmente extraordinario, con unos aprendizajes que no obtienes en ningún lugar más que experimentando, porque así es la propia vida, ¿no? Aprendes cuando lo atraviesas, aprendes de la vida cuando atraviesas. La experiencia en sí es el oro de esta vida, pues la experimentación es la herramienta. Nosotros, la vida es el laboratorio, nosotros somos el experimento. Bueno, dicho esto, este experimento consistió en 120 días donde hubo un parón, un stop, porque sigo en la gran victoria, sigo en este experimento, el experimento más salvaje, profundo, arriesgado y atrevido de mi vida, que es vamos a llamarlo un sabático experimental indefinido, donde he abandonado o he dejado de lado vida afectiva, familiares, amigos, personas, donde he dejado vida profesional, proyectos, negocios, estar en redes, estar aquí porque esto lo va a subir mi equipo, estar en el blog porque mando algunos comunicados de vez en cuando y ellos los publican, y estar desconectado de absolutamente el 95% de mi vida. O el 90%, el otro 10% es mí mismo, es mi comportamiento, mis hábitos y mis habilidades, y ahí estoy, es parte del experimento, otro experimento dentro del experimento. Bueno, el parón que tuvo lugar fue porque decidí absolutamente dejar
hasta los experimentos, mis hábitos, meditar, todo. Entonces hay un parón de unos meses y luego retomo con los últimos 30 y pico días. Bueno, en el informe vas a poder encontrar todo absolutamente detallado. ¿Cómo lo detallo? Primero viene una explicación, un previo de en qué consiste este experimento. Luego viene un índice donde explico las secciones del experimento y todo lo que ocurre ahí. Primero, objetivos e hipótesis. Segundo, contexto sobre cómo cambiar tus pensamientos. Tercero, estudios y fuentes. Cuarto, cuadro de mando. Quinto, análisis experiencial. Sexto, aprendizajes validados del experimento. Séptimo, descubrimientos e impresiones que estarán en vídeo, que son este vídeo. Octavo, las limitaciones y falsabilidad. Noveno, recursos extra para continuar con este experimento a tu manera y otros que como potencia en el experimento, como las afirmaciones positivas de Louise Hay, que ha sido una de las pioneras en este mundo hace años. Y el último, la conclusión. En todos ellos vas a encontrar un trabajo concienzudo, metódico y desarrollado de todas esas secciones y de todo lo que me llevo en el experimento. Aquí voy a explicar las conclusiones después de este experimento. Este experimento ha sido uno de los más potentes que he realizado. ¿Por qué? Porque normalmente todo el mundo te habla de los 21 días, 20 días para los hábitos. No creo que esta fórmula aplique a todo el mundo. Creo que esta fórmula aplica a algunos, pero para algunos son 20 días, otros son 30, otros son 40. Para mí, para hablar y compartir esto contigo y luego poder llevarlo a mi forma de vivir y de trabajar y poder explicarlo y poder decirle a la gente, he hecho este experimento, siempre tengo una regla que es, ve 100 veces más allá. Primero, para hablar de ello o para conocerlo, tengo que hacerlo 10 veces. Pero para poder explicarlo, transformarlo e integrarlo en mi vida y en las de otros, tengo que haberlo hecho 100 veces. Por eso, 120 días de experimento, midiendo, analizando y siguiendo cada día en un cuadro de mando cualitativo y cuantitativo con escalas de valores, con escalas de sentimiento y también un análisis experiencial en el que narro cada día y explico y cuento las sensaciones que me ha llevado, qué ha pasado, cómo fue el despertar, cómo fue el irme a dormir, cómo fueron los sueños, cómo me desperté, qué pensamientos habían en mi mente al despertar, ¿no? Es absolutamente fascinante cómo desde el principio, la evolución de un principio normal, que puedes decir, bueno, no me va tan mal, no estoy tan mal, pero dime tú, ¿qué es lo que hay en tu mente cuando te despiertas? ¿Qué pensamientos hay? ¿De qué índole son esos pensamientos? ¿Qué te dicen? Y te encontrarás que la mayoría de veces pereza, no otro día, no otra, y sorprendentemente te vienen a la cabeza imágenes o pensamientos o lo que se convierte luego en emociones negativas, que pueden catalogar como negativas, como no tan buenas, como perjudiciales, como desaventajadas, sí, en desventaja, como dañinas, como nocivas. ¿Por qué? Porque como explicaba el doctor Bruce Lipton, es el programa de 0 a 7 años, y lo explica muy bien en la entrevista, con el que nos hemos programado. Y ese programa viene de las situaciones en casa, las situaciones a nuestro alrededor, porque de 0 a 7 años somos un tapiz en blanco que se va rellenando con la experiencia que vamos viendo en otros y que vamos viviendo porque se refleja en nosotros y porque nosotros formamos parte de esa experiencia. Bueno, pues es fascinante cómo yo creo que no hace falta 100 días, como en 60, 70, 80, empiezas a notar unos cambios bestiales en ese sentido. Y no soy una persona de utilizar adjetivos extremos salvo cuando los necesito, por eso ahora mismo los estoy utilizando. La forma de pensar, cómo cambiar una mente negativa a una positiva, tiene que ver mucho con lo que le dices a tu mente cada día, la repetición. Y si además lo haces de forma de autohipnosis, que es a través de afirmaciones positivas por la noche,
cuando vas a dormir, que es cuando tu subconsciente está más receptivo a integrar el mensaje aquí en el procesador central, que es el subconsciente, porque tú puedes estar diciendo yo soy feliz, pero luego puedes estar pensando y obrando como un infeliz. Entonces, ¿de dónde viene eso? De tu subconsciente, aquí, trabajando todo el rato, algo que tú te repites, que no funciona, pero en realidad sí funciona. Y no está funcionando a lo mejor de la manera en la que tú deseas, ni en la manera que tú necesitas, ni en la manera que te mereces, ¿no? Pues, en mi caso, no soy una persona negativa, pero ahora me he dado cuenta lo mucho de positivo que puedo llegar a ser y lo increíble que puedes llegar a vivir la vida como un niño, como bien decía el doctor Bruce Lipton, reprogramar todo ¿para qué? Para decir, un día más en el paraíso, un día más en el cielo y la tierra, he nacido en el cielo, que es la tierra, un día más vivos y vamos a por ello. Que puede parecer muy, vale, yo lo hago, ya, pero ¿de verdad en tu interior operas como tal? La respuesta es 98% de todos nosotros no. Entonces, al escuchar esos programas de afirmaciones que se van repitiendo sobre abundancia, sobre prosperidad, sobre felicidad, sobre amor propio, sobre prosperidad, sobre compasión, sobre una infinidad, la cual todas esas programas y todas esas afirmaciones están recogidas en una playlist que he hecho en YouTube que tiene que ver con cada uno de los días. No todos, no hay 120, porque en muchas ocasiones utilicé una la utilicé para muchos días. De hecho, mi idea era utilizar una muchos días. Y eso todo está explicado en el análisis experiencial del informe, donde en cada día explico, además de cómo fue el día y los aprendizajes, lo que me llevé, lo que me desconcertó, lo que me sorprendió, lo que me impactó, lo que no me resonó, lo que sí. Además de eso, me llevo y anoto qué afirmación puse para ir probando, porque al ser un experimento, lo fácil era sí utilizar una, pero si utilizaba una no sabía lo que me podía estar perdiendo con otras. Y al final sí es cierto que como conclusión no recomiendo utilizar muchas, sino 3, 4 que de verdad te resuenen, o 2 y ir con esas. Lo ideal es una 30, 40, 50 días y verás el impacto. Lo ideal es que pruebes unas cuantas primero para ver con cuál te llevas mejor, con cuál sintonizas mejor, con cuál resuenas más. Y esa utilizarla como una fija. Y luego, si hay 2 o 3 que puedan interesarte, ir añadiéndolas, aunque con lo que he aprendido y con lo que he experimentado, diría que en probar con unas cuantas hasta encontrar tu top 1, top 2 y ir a por ello. El estado con el que me despertaba era de un niño, era de alegría, era de diversión. Ojo, no al principio, sino que era paulatino, era gradual. Poco a poco, 10 días no notaba mucho, 20 días más, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 paré y me encontraba en un estado de alegría. Levantaba por las mañanas, veía cómo es parecido a la microdosis de LSD, al experimento de la microdosis de LSD por 40 días que hice y que puedes encontrar abajo, y no tan bestial, porque este era para navegar a estados de conciencia alterado, con el de la macrodosis de psilocibina que hice durante 52 días en el confinamiento, que también puedes encontrar por aquí en los links. Pero era más como sutil, era más gentil, pero lo suficientemente pronunciado como para tener ese plus de alegría, tener ese plus de optimismo, tener ese plus de jugar con la vida. Uno de lo principal, o diría que para mí lo más brutal que me ha dado este experimento ha sido el juego, el que vuelvo a jugar como un niño. Eso se ha acrecentado a través de meditaciones, a través de bailar, a través de cantar, a través de tocar instrumentos, que es algo que siempre he querido y en mi gran victoria estoy haciendo a saco. Pues todo eso lo he ido recogiendo y esto lo ha acrecentado, pero la primera chispa me la dio el experimento, las afirmaciones positivas, porque cuando tú te repites todas las noches cuando vas a dormir, y sobre todo la fase más importante es cuando estás a punto de quedarte dormido y cuando te quedas dormido, porque lo ideal es hacerlo con auriculares, ¿vale? Sin cables de Bluetooth, que ahora hay un montón y muy buenos, y escucharlo
toda la noche si puedes, pero si te despiertas porque te molesta o tal, una vez ya te has quedado dormido, ya funciona. Ahora, cuanto más tiempo lo dejes, más efectivo es. Pero la clave es en el momento en el que estás a punto de quedarte dormido, te quedas dormido, te has dormido, entras en profundidad en el sueño. Ahí es donde la magia ocurre. Ahí es donde las afirmaciones positivas penetran directamente en el subconsciente y reprograman el programa. El programa con el que hemos estado cableados durante toda nuestra vida, de muchos de escasez, de infortunio, de desventura, de infelicidad, de insuficiencia, de desamor, de indignidad, de no merecerte, no merecerlo. Todo eso se puede reprogramar. Es increíble y estoy fascinado porque he visto el efecto en mí y luego he visto el efecto en personas de mi alrededor que me he encontrado por ahí, que le he pasado la playlist, que han empezado a practicarlo y les ha cambiado. Todo eso va además con una serie de prácticas que puedes implementar que te pueden servir, o sea, excelentemente bien, que es por la mañana 5 cosas por las que te sientes agradecido y 5 cosas por las que te sientes afortunado. Al finalizar el día, 5 cosas por las que te sentiste bendecido en el día, por las que estuviste bendecido. Un diario de agradecimientos donde pongas un agradecimiento por día. Una serie de escuchar música elevadora, ensalzadora. Si entras a mi Spotify puedes buscar la lista de IG Sacred Ceremony, Sacred Ceremony, la de Ecstatic Dance, la de Empowering, la de Focus, la de Launch. Tengo un montón de playlists con música que te eleva, con música orgánica, música que te hace, ¿no? La de piano, aunque algunas veces hay alguna melodía más triste, la de jazz, la de funky, ¿no? Hay un montón de música que puedes ir escuchando en momentos de tu día, en momentos determinados para alterar y manipular el estado en el que te encuentras y potenciar las afirmaciones, que también puedes escucharlas en determinados momentos del día para reforzar, ¿no? Que también lo sugieren los expertos en este campo. Yo no soy un experto, solo soy un experimentador, pero me dedico al biohacking, al cambiar, a alterar y modificar y optimizar nuestro estilo de vida, nuestro estilo laboral, nosotros mismos y lo que nos rodea. Y también al life hacking, ¿no? El hackear nuestra vida a positivo, optimizar, potenciar, modificar, alterar, siempre a beneficio y a salud nuestra, con el bienestar, con la optimización, con la potenciación de todo lo que nos rodea y todo lo que hacemos. Otra de las prácticas que son muy efectivas es verbalizar esos agradecimientos, esas bendiciones, eso por lo que te sientes afortunado, eso por lo que te sientes altamente favorecido, y también reconocer a otros, dando más gracias, haciendo actos por otros y jugando, bailando. Coge una canción que te guste, ponla en la mañana y ponte a bailar. Cierra los ojos y muévete libremente y conscientemente. Otra de las formas es hacerlo por la noche, con pareja, con otras personas. Yo lo he hecho con mi tía porque he venido a dar una sorpresa a mi familia y volver a desaparecer. Y porque esa es la gran victoria, hacer lo que quieres y tener la libertad de ir y de venir a tu antojo y de tener la regla de romper todas las reglas siempre que quieras. Pues todo esto va sucediendo a través de este experimento que me acompaña que me ha acompañado un montón de meses. No solo el desarrollarlo, sino el medir, analizar, extraer datos, concluir. Todo eso también forma parte del experimento y también te ayuda a seguir. Ahora, no hago las afirmaciones todos los días, pero cuando siento que las hago, cuando siento que me apetece, las hago o pongo una canción, pero es que me está acompañando meses después de haber terminado el experimento y los resultados siguen conmigo. Eso es todavía lo más extraordinario. Así que el experimento funciona, pero increíblemente bien. Y puede ser que sea un efecto placebo. Sí, un efecto placebo son 10 días, 20, pero 120 días y sabiendo que ha cambiado tanto en mí, mi forma de ir a por la vida es juego, es diversión, es ser un niño, es decir, venga, vamos a ver qué hay hoy, porque esto es pura alegría.
Y esto no lo digo yo, lo dice la gente que me ha encontrado en el camino, gente que no conocía, gente que he encontrado en el camino y me conocía, el contraste de, Isra, tío, estás más abierto, estás más alegre, es como tienes un power diferente, tienes un power inacabable, inagotable, pero ahora es más diferente, es más óptimo, es más enérgico, es más, no alérgico, alegre, es más positivo, es más, es como ganas de jugar, ¿no? Y al final lo resumo todo en eso, en el jugar, porque la vida es un baile, y un baile es un juego, y un baile requiere que bailemos, y el juego requiere que juguemos. Y cuando tú de verdad te das cuenta de que todo lo que te has estado contando es una historia que te cuentas tanto que al final te la crees, como dicen en Zen, no te creas nada de lo que piensas. Pues todo eso, como te lo crees y te conviertes en el narrador te dice, no, tú no vales, y al final dices, no, es que yo no valgo. Y aunque tú te digas a ti mismo, no, sí que valgo, en tu consciente, tu subconsciente te dice, no, tú no vales. Y operas, hablas, actúas, te comportas, haces, te diriges, vives como alguien no apto, que no se lo merece, como rechazado, que no te recibe amor, que no tiene nada. Y cuando la realidad es todo lo contrario, lo tienes todo, lo tenemos todo en este mismo momento. En este mismo momento no se puede tener más. Pero claro, cuesta ver. Y cuesta ver que tienes muchos privilegios de los que disfrutas, y cuesta ver que de verdad eres feliz, y cuesta ver que de verdad tienes amor, porque si no estuvieras amor no estarías sostenido sobre este suelo, y toda tu familia, por muy mal que te vaya, siempre hay más luz de la que crees que hay en medio de la oscuridad. Pero no la podemos ver, y no lo podemos ver porque jugamos el papel de la víctima, jugamos el papel del pobrecito de mí, jugamos el papel de no me quieren, jugamos el papel de no tengo esto, no soy esto, la enfermedad del querer ser, no me quieren, todo es como para afuera y de dentro, mírate dentro, y dentro te descubrirás que eres infinito. Pero claro, no lo puedes descubrir si de verdad estás en un programa continuo de nuevo sabotaje. Y cuando no es sabotaje, castigo y flagelación y limitación y queja, excusa, gimoteo, pleito. No salimos de ahí en toda nuestra vida. Así que este experimento es precisamente para romper esa cadena que te hace un esclavo imaginario, siendo verdaderamente alguien libre. Es uno de los experimentos que funciona mucho. Luego, claro, si lo integras a través de algunas prácticas del estoicismo, si eres un tío de autodisciplinado, que bueno, entra dentro del autocontrol como una de las virtudes cardinales del estoicismo, y algunos otros experimentos, el efecto potenciador es mayor. Pero este experimento es de los más transformadores que he probado. Y llevo ya como unos 60. Ahora estoy con un experimento que he aparcado, con 2 experimentos. Uno es, le llamo alimentación roja y verde, que es alimentarme todos los días de verduras y frutos verdes y rojos solo. Inspiración en la dieta de Lenny Kravitz. Inspiración no completa, pero lo complementé. Y el segundo, interacciones memorables, que es hacer cada interacción que pueda, al menos entre 1 y 4 al día, memorables con cada ser humano con el que me encuentre. Esto todos los he aparcado porque he dicho, quiero un tiempo no necesito experimentos. Pero como estoy experimentando todo el rato, lo que pasa es que estos no son, estos experimentos, experimento todo el rato porque esa es mi vida, pero los experimentos que hago y que trato de medirlos, monitorizarlos, seguirlos, analizarlos, concluirlos y extraer y integrar, los he parado porque he dicho, no necesito ahora seguir, ni medir, ni monitorizar nada más que vivir este momento, ¿no? Y todo esto gracias a este experimento. Así que, ¿cómo empezar? Con la playlist que encontrarás en esta descripción del vídeo, con el informe, leerte el informe completo para poder decir, voy a hacerlo así, mira lo que Isra vino aquí, mirar observar y revisar el cuadro de mando con los análisis, donde es increíble
el estado de buen humor, el estado de alegría, porque también lo mido en una serie de parámetros con escala de valores del 1 al 10. Como conclusiones, te diría esto, porque todo lo demás está en el informe, que es, no sé si son 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 palabras, y he redactado y he preparado en meses de trabajo. Y ojalá te sirva esto como me ha servido a mí, como ya está sirviendo a alguien de mi entorno, y como también lo haré con las personas con las que trabajo en las ocasiones excepcionales y esporádicas en las que voy a realizar programas de ultraproductividad, programas de alto rendimiento holístico, de Self Mastery, de estoicismo moderno, de actitud imparable, de life hacking y biohacking, en España, en otros lugares. Así que si estás interesado, contacta con mi equipo, contacta con nosotros en los comentarios, en el email que encontrarás en el comentario que fijaremos, y te podremos contar, porque con muchos de vosotros en un país, con 5, 6, 10 de vosotros con un país, Irra va para allá en la gran victoria y lo hace posible. Una experiencia de un día, de 2, de 3, de 5, un retiro. Estoy abierto a todo. Sí, a lo que venga. Estamos abiertos. Somos ese maestro interno que hay en nosotros, que es sabio, infinito, universal, cósmico. Somos ese niño sabio. Como decía el maestro Taiten Roshi, un maestro zen con el que he convivido durante un tiempo lo suficientemente razonable, Irra, somos niños hasta los 90 años. Somos ese niño sabio. Somos ese fénix que renace cada día para arder. Se consume y al día siguiente renace, arder, a iluminarlo todo. Y somos ese fuego sagrado imparable que o bien robamos a los dioses o bien nos regalaron ellos. ¿Quién sabe? Pues somos todo eso. Solo hay que atreverse a serlo y solo hay que empezar a cambiar. Y para cambiar nuestra vida hay que cambiar la mente, y para cambiar la mente hay que reprogramar, hay que cambiar el programa que traemos de los 0 a los 7 años, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, no nos ayuda en absoluto. Así que te animo encarecidamente a que pruebes este experimento a tu manera, con afirmaciones. No hace falta hacer mucho más. Te vas a dormir, te pones unos auriculares, pones las afirmaciones y al día siguiente tomas notas de los cambios que has podido vivir en ti, porque son muchos, y empiezan con cómo te enfrentas a la vida, cómo te enfrentas a los programas, lo que te cuentas. Siempre digo que hay 2 momentos claves, y es como lo he medido y como mido mi vida, es qué me digo al despertar y qué me digo qué me digo y cómo me siento al despertar y qué me digo y cómo me siento al dormir. La línea base que le llamamos en el método ultraproductividad. Pues eso era decente, era bueno, ahora es excelentemente magnífico. Despertar, digo, otro día más en el paraíso, gracias al Dr. Bruce Lipton por este tip, por supuesto, pero es que no es decirlo, es sentirlo, y sonreír, y meterme unas cuantas carcajadas. Y hay días que sí, que te aparece algo y digo, mira, aquí estoy jugando otra vez el papel de esclavo, de pobrecito de mí, de triste, bueno, ya vendrá otro papel, y de repente eso se va y viene otro. Y luego, pues claro, ¿cómo vas a por el día cuando te sientes así? Y al día siguiente, y por la noche, cuando llego, decir, hoy he vivido. Hoy he meditado, hoy he dado, hoy he servido, hoy he impactado, hoy he jugado, hoy he amado, hoy he vivido. Victoria. Y a dormir. Otro día más. Ojalá te sirva. Ojalá sigas montando alborotos, haciendo que las cosas sucedan, liderando, amando, sirviendo, impactando, jugando y viviendo. Soy Isra García y esto es la gran victoria y este es el experimento autohipnosis. ¿Cómo lo llama? A ver. Experimento de autohipnosis con afirmaciones positivas para dormir y reprogramar el subconsciente. Nos vemos cuando nos vemos, o donde nos vemos, o cómo nos vemos.